Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Puebla en el Cosmos. Aquí hemos tenido ya varios invitados muy importantes con temas muy interesantes, pero estoy seguro que tienen curiosidad de saber quién es el invitado en esta ocasión. Hoy estamos de manteles largos porque nuestro invitado es verdaderamente de lujo. Se trata de un norteño que nació en un lugar solitario, inhóspito, desértico, cerca de la frontera de los Estados Unidos, en Ciudad Camargo, Tamaulipas. Mexicano de corazón, admirado y amado en su estado tamaulipeco, donde ha recibido muchas condecoraciones, y hasta el planetario de Ciudad Victoria lleva su nombre desde hace poco tiempo. Estudió medicina en la UNAM, siempre ha tenido los dos pies muy fijos, tanto en el Instituto Politécnico Nacional como en la UNAM. Ha sido profesor en ambas instituciones de educación superior del país y además hizo estudios de posgrado en Francia, en Inglaterra. Ha viajado por todo el mundo a dar conferencias, a dar cursos. Claro, por mencionar los más exóticos, los más lejanos, los menos visitados, porque también países europeos, Estados Unidos, latinoamericanos, pues también están ya en el historial de este gran personaje. Porque el tema de hoy es sumamente interesante. Es medicina aeroespacial. Todo el mundo quiere saber qué le sucede a un ser humano cuando va al espacio. ¿Qué sucede cuando te desprendes de la gravedad terrestre y ya estás allá en suspensión en el cosmos? ¿Qué pasa con tu corazón, tus huesos, tus sentidos? ¿Qué sucede cuando regresas a la Tierra, etcétera? ¿Cómo sería la vida en otros mundos? Si tú te vas con tu familia de migrante a otro planeta, a una luna, ¿cómo serían las nuevas generaciones tiempo después, debido a las condiciones de ese mundo extraño para nosotros? Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo, doctor Ramiro Iglesias Leal. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, doctor Rodolfo Neri Vela, por esta amabilísima y extensa presentación. Tengo muchos años en este oficio y puedo decirte que nunca he recibido una presentación tan florida, tan llena de elogios, que me llena de enorme satisfacción, sobre todo viniendo de alguien como tú, que pertenece a la historia nuestra, que es un factor importantísimo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna, en particular de la tecnología y la ciencia aeroespacial. En el caso muy particular del doctor Ramiro Iglesias, él es especialista de medicina aeroespacial. ¿Qué beneficios ha habido de la tecnología espacial para la ciudadanía común, así que vive muy lejos, a unas grandes distancias, Ramiro? ¿Y cuáles son tus experiencias sobre los astronautas que has conocido en tu vida? ¿Qué pasa con el ser humano fuera del planeta Tierra? Yo creo que somos muy afortunados los que vivimos el siglo XX y ahora el siglo XXI, de haber podido presenciar una hazaña formidable de la humanidad, y es el que los seres humanos puedan desbordar las fronteras de la Tierra, sobrevivir satisfactoriamente, tener la capacidad de pensar, de trabajar, de idear y de vigilar experimentos, de contemplar el firmamento, de hacer estudios astronómicos, de comunicarse con sus familiares, de hacer hasta bromas con
los controladores, como seguramente fue el caso tuyo, y de saber que pueden alimentarse, que pueden dormir, que sus necesidades fisiológicas se pueden realizar, etc. Pero estamos contemplando también el advenimiento de un nuevo tipo de ser humano. A mí me parece que eso es algo que cambia de alguna manera el concepto de la vida que teníamos hasta hace unos cuantos años, al saber que el ser humano puede vivir, evolucionar, seguramente reproducirse y fundar una nueva civilización. Porque ya sabemos que puede posarse en otros cuerpos celestes, puede caminar, correr y hasta hacer piruetas y bromas. Como en la ¿verdad? luna. Como en la luna. Ya sabemos también a través de los cosmonautas rusos, como Romanenko, como Titov, como Manarov y sobre todo un colega nuestro, médico, el doctor Valery Polyakov, a quien tú conoces muy bien. Así es. También tengo la fortuna de conocerlo y de contar de algún modo con su amistad. Que además él estuvo mucho tiempo. Exactamente, a eso iba yo a mencionar, que estuvo 438 días en ausencia de gravedad. Cambió mucho. Sí. Cambió físicamente, cambió fisiológicamente y cambió como han cambiado todos ustedes que han conocido el espacio exterior desde el punto de vista psicológico. Sí. A veces en sentido, digamos, negativo, como fue el caso de tu colega Buzz Aldrin, Pero es temporal. que Lo fue superó, temporal, afortunadamente, 3 años de una depresión Sí, profunda. sí. Pero casi todos, por no decir la mayoría, es decir, el 100%, regresan con un sentimiento distinto de la vida, como lo has expresado, del mundo y del universo. Sí. Se convierten en seres distintos a los que vimos partir, no solamente desde el punto de vista anatómico y fisiológico, sino desde el punto de vista mental y conductual, siempre en sentido positivo. Sí, Ramiro. Bueno, amigos, es que realmente poder separarte de tu hogar natural, atravesar la atmósfera y tener el privilegio de ver tu planeta, ese mundo del cual provienes, donde está todo lo que tú amas, todo lo que tú conoces, es una experiencia realmente privilegiada, insuperable. Y ojalá que pronto algunos otros jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, tengan esa dicha. Vamos a regresar en unos segundos a este programa de Puebla en el Cosmos, que pues como ustedes bien saben, podemos tenerlo gracias al entusiasmo del Gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Educación Pública del mismo Estado, el CONCITEP y todo el equipo de Puebla TV. Regresamos en unos segundos. Amigos, regresamos con nuestro programa Puebla en el Cosmos. Antes de entrar en otros temas, porque algunas preguntas han quedado en el aire, pero las vamos a responder, Ramiro nos va a platicar sobre los requisitos, de acuerdo con su experiencia, que se requieren para que una persona pueda ser considerada apta para ser astronauta. Entonces, Ramiro, ¿cómo debe de ser una persona? ¿Debe de ser Superman, un gran atleta, levantar 500 toneladas de pesas? ¿Cómo debe de ser una persona idónea para realizar actividades científicas en el espacio, hombre o mujer? Lo fue en un principio casi un superhombre o una supermujer. ¿Por qué? Porque no se tenía ninguna experiencia. Entonces, los primeros astronautas y cosmonautas fueron seleccionados
en el grupo de pilotos de prueba, pilotos que arriesgan su vida continuamente probando nuevos aparatos y que en equipos para simular la aceleración, la ausencia de gravedad, las temperaturas extremas, etcétera, los ponen a prueba antes de ser calificados como astronautas. En todos sentidos, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la supervivencia, el aspecto cardiológico, gastrointestinal, otorrino, etcétera. Es decir, en aquel tiempo, allá muy al principio, en los años 60, por decir algo, pues tenía que cumplir todo eso. Con el tiempo eso no se ha relajado, sino se ha visto que no se requiere tanto. Que hay astronautas que han volado con defectos físicos importantes. Y existe ese mito de que si tienes un defectito, que ya te descalifican. No, no es cierto. Mucha gente pensaba, por ejemplo, que si tú usas anteojos no puedes ser astronauta. Pues mírenme a mí. Cuando llegué yo a Houston me encontré con que la mitad de los astronautas, todos usaban anteojos. Sí. Nomás se los quitan para tomarse la foto porque pues ya ven que la vanidad es grande, ¿no? Pero realmente todo lo que se pueda corregir a un nivel pues normal no es problema. Lo importante es que tengas la formación adecuada, el perfil para una misión espacial. Y entonces pues ya te hacen todos los exámenes. Actualmente, Ramiro, pues, ¿qué es lo básico? ¿Hay alguna cosa realmente fuerte que impida que pueda ser seleccionado? Obviamente porque vas a sufrir fuertes aceleraciones, quizá si tienes algo en la columna, eso sí ya sea motivo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, ahora se privilegia la preparación técnica e intelectual en los astronautas. Son técnicos de muy alto nivel o científicos del más alto nivel. Entonces, la parte física, la parte fisiológica, aunque haya algunas limitaciones, con que sean compatibles con los factores de estrés que intervienen en el vuelo y en el resto de la misión, son calificados. Sí, sí, se privilegia ahora el asunto intelectual, la preparación técnica científica, porque pues al haber una gran diversidad de astronautas, pues no tienes que ser piloto a fuerzas, no tienes que ser el más fuerte de la tripulación, puedes ser un biólogo súper capacitado, puedes ser una mujer experta en robótica, etcétera, y realizar tu trabajo. Lo básico es que estés en buenas condiciones físicas, algo normal, una persona normal. Ramiro, y vamos a suponer, bueno, una persona que ya fue aceptada y que despega el cohete, despega la nave, ¿qué siente? ¿Qué le pasa en su cuerpo? Yo les puedo anticipar que se siente espantoso. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, Ramiro, ¿qué sucede cuando vas despegando? Sí, el primer factor del vuelo al que se enfrentan adversamente es la aceleración. Acelerar continuamente para alcanzar una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, la velocidad orbital. Generalmente el vector de la aceleración debe ser perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, porque esa es la forma de resistir 2 o 3 veces más ese estímulo. Y eso produce que el cuerpo del astronauta o la astronauta se incremente el peso 2, 3, 4, 5 veces su peso normal. Entonces, sí, como decías, no se puede uno bajar y decir hasta aquí llego, porque simplemente no te puedes mover. No te puedes mover. Es tal el peso, el incremento del peso, que se dificultan los movimientos de las extremidades. A mí nomás me tocó sentir que pesaba 300 kilos, ¿sí? Y pues por eso, Ramiro, es que al despegar, pues todos los astronautas tienen que ir como acostados, ¿no? Okay. Sí.
presentando. Para poder soportar que se distribuya más el esfuerzo en toda esta parte del tórax y que no se te vaya toda la sangre para los pies. Y luego viene lo más interesante, que llegas al espacio. Y como estás en órbita, empiezas a flotar en suspensión. Es muy divertido dar maromas, etcétera, pero tiene un costo. Allí, ¿cuáles son los efectos de la ingravidez sobre el organismo? Lo primero que ocurre es una migración de líquidos de las porciones inferiores del cuerpo hacia las porciones superiores. Eso ocasiona que el astronauta sienta como que la sangre se agolpa, y de hecho así es, en la cabeza. Aumenta la presión intracraniana y empiezan a experimentar náusea, mareo, deseos de volver el estómago. De volver, y es un síndrome de mareo espacial muy, muy desagradable. Sí, se llama el síndrome del espacio. Sí. Y la mayoría lo sufre. Cuando menos la mayoría lo confiesa. Hay un 25, un 30% que dice que no experimenta ninguna molestia. Yo en lo personal no lo creo, porque son litros de sangre y de líquido que se van hacia las partes superiores del cuerpo. Sí. O sea, que la fuerza gravitacional hace que nuestro líquido, la mayor parte, se acumulen en las porciones inferiores. Aquí en la Tierra. Tenemos mucho más sangre y más líquido intersticial por unidad de tejido cuando estamos en tierra que en el espacio. En el espacio es al revés. Al revés, se te hacen flaquitas las piernas. Viene lo que dicen que los astronautas tienen piernas de pájaro, como popotitos, y por eso uno de los experimentos médicos es el de la pletismografía, para poder calcular el volumen de las piernas y que los médicos sepan cuánto se ha perdido por esta migración de fluidos. Después de un pequeño corte vamos a regresar porque todavía falta más sobre nuestro viaje orbital. Amigos, estoy viendo este libro súper interesante que también ha sido escrito por el doctor Ramiro Iglesias. Este es otro, diferente del que comentamos hace rato. Este es un libro muy interesante, Ramiro, te felicito. Se llama La ruta hacia el hombre cósmico. Este ya ha tenido varias ediciones. Es un bestseller para todos aquellos interesados en la evolución del hombre, en su ruta hacia el universo. Por eso se llama La ruta hacia el hombre cósmico. Deben de leerlo. Esta es una edición del Instituto Politécnico Nacional. También lo encuentran en muchas librerías. Y fue galardonado este libro con un premio literario por la Academia Internacional de Astronáutica, para que vean que es un material de primera. Ramiro, felicidades. Gracias. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir La ruta hacia el hombre cósmico? ¿Tú crees que el hombre realmente podrá vivir en otros mundos o nomás los extraterrestres? Lo primero que ocurrió fue el contemplarlos a ustedes cuando regresan de un viaje espacial. Parecen seres distintos a los que vimos partir. Regresan más altos, ya lo mencionabas, 6, 7 centímetros, la cara hinchada, la cara redondeada, rubicundos, el tronco un poco más largo, el tórax aplastado, un poco más corto, pero sobre todo las piernas de pájaro, o sea, las piernas completamente adelgazadas. Al observar eso reiteradamente me pregunté, ¿cuándo en la historia del linaje humano
en la evolución de la raza humana. Se produjeron cambios anatómicos, fisiológicos, no sabemos si psicológicos también, tan importantes como para que los diferentes eslabones de la cadena evolutiva de la humanidad haya recibido un nombre propio. Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens arcaico, el hombre de Neandertal y finalmente nuestro antecesor inmediato, el hombre de Cro-Magnon, el Homo sapiens. Pues eso me llevó a estudiar la antropología física, la historia de la evolución de la humanidad en el aspecto antropométrico. Y bueno, pues dije, aquí está otro eslabón, me parece, de la evolución humana. Alguien que va a aparecer cuando nazca, crezca, se desarrolle, evolucione en las futuras ciudades espaciales que ya están siendo calculadas, estudiadas seriamente, para llevar parte de la humanidad a otros lugares, por lo menos del sistema solar. Sí, es necesario saber qué sucede con el hombre cuando hay diferentes niveles de gravedad, de diferentes condiciones de presión atmosférica. Y por ejemplo, si existiesen los seres parecidos a nosotros en un planeta donde la fuerza de gravedad es muy baja, ¿cómo serían? Serían, de acuerdo con la descripción del capítulo 9 de este libro, exactamente al revés de lo que nos informaron de los marcianos. O sea, en Marte, como apenas tiene el 38% de la gravedad terrestre, serán de ese tipo. Quizá no excesivamente altos, pero serán mucho más altos. Sí, entonces, es una figura que científicamente estamos infiriendo muy distinta a la que la ciencia ficción o no sé quién inventó, que había marcianos y que eran pequeñitos, cabezones y de ojos saltones, en fin. Digo, eso son ocurrencias nada más. Se está agotando el tiempo del programa, lamentablemente, pero antes de irnos yo quisiera que nos dieses tu visión como médico de algo que a muchas personas, por decirlo así, les horroriza como idea, porque pues nunca se ha hecho, algún día sucederá. ¿Qué pasaría si una mujer diese a luz a un bebé en la ingravidez, en una estación espacial alrededor de la Tierra donde todo flota? Obviamente el bebé no va a poder gatear, el bebé, pues su corazón no va a tener que vencer los mismos problemas que aquí en la Tierra. Tú, como médico, ¿cómo te imaginas a ese bebé conforme va creciendo? ¿Cómo quedaría finalmente? Excelente pregunta, porque es fundamental pensar en la reproducción humana y la sobrevivencia del producto, ¿no? Sí, el niño nacería tal como nace en tierra, porque eso viene programado genéticamente. No tiene nada que ver el medio ambiente en la configuración del bebé. En todo caso, el bebé flota dentro de la matriz en líquido amniótico y se parece mucho a la matriz ocupada a una nave espacial tripulada, ¿no? Y así nacen los niños en tierra, con la columna recta. Pero a medida que se incorpora, se sienta, camina, empieza a curvarse la columna. Bueno, así nacería con su columna recta y seguiría con su columna recta. Ya con eso tenemos un dato anatómico de que es más alto, más una característica específica. ¿Y la cabeza? La cabeza un poco más grande porque está mejor nutrida y hay más líquido y más sangre. Incluso en ustedes quizás te dieron esa información. Tu cráneo creció un poco, se dilató un tanto, sí. Las suturas de los huesos del cráneo se separan un poco. Sí. Aunque ya no da más de sí porque el cerebro del adulto pues ya no puede distenderse, pero en un niño
va a crecer mucho más. Pues el problema, amigos, como ven, pues es un problema realmente. No sabemos cuándo vaya a suceder. Después vendrá la cosa legal, su acta de nacimiento, qué país lo va a adoptar o si va a necesitar pasaporte para ir de un lugar a otro, si nació en el espacio. En fin, cosas tan interesantes. Ramiro, ha sido de veras fabuloso tenerte en nuestro programa. Yo estoy seguro de que los jóvenes, al escucharte, al ver tu trayectoria, tu esfuerzo de superación personal, les debe de servir como ejemplo para superarse, para aprovechar las oportunidades de estudiar. Si tú, que naciste en un pueblito totalmente aislado en el campo, lograste todo lo que has hecho, más todo lo que falta, ustedes jóvenes que tienen escuelas, CONALEPs, tecnológicos, institutos, la educación pública a su alcance, aprovéchenla. Y no nos queda más que darle las gracias al CONCITEP, a la Secretaría de Educación Pública, a todo el equipo de Puebla TV, al gobierno del estado de Puebla, por esta oportunidad de acercarnos a ustedes para platicar sobre las maravillas del cosmos y, por supuesto, de nuestra casa, de la Tierra. Muchas gracias, gracias Ramiro, y hasta la próxima.